052611. Exactamente ese número. Sí, siempre antes de grabar discutimos sobre cómo se dice, cuál es la numerología, porque No discutimos, más bien me preguntas cuál es y yo te digo lo que se me ocurrió en el momento. es cierto. Necesito que me digas bien. Digo, ya tuvimos esta discusión antes, Ujú. no sé si la grabamos según yo no, pero o sea, esta y tiene que ver con el tema que vamos a ver el día de hoy, pero Ajá. la manera en cómo presentamos los episodios tiene que ver como Es una con referencia a Star es Trek. una ajá, es con el registro que hacen los oficiales y los capitanes en Star Trek. Y una vez le pregunté a Andrés si acaso estaban como tenían lógica o si tenían sentido y tú me dijiste que O sea, es una respuesta compleja. que no, o sea que No, o sea, porque sí tienen algunas cosas. Te dan un número así random, mm, pero sí hay un sentido en que sí los últimos tres números sí corresponden al episodio y a algo la, y a así. la temporada, pero los números anteriores, como que sí hay cierta secuencia, pero no hay lógica detrás. Es que, o sea, no me he metido. Es Yo que sí sí, me metí. sí te metiste a checar. ¿Y Ajá. qué decía? O sea, no es como una O sea, respuesta como esta otra perspectiva que no sea el calendario gregoriano o algo así. no, o sea, sí es como un calendario, ¿no? Pero sí, no. O sea, la bitácora del gran número es random, pero los últimos números corresponden al, al, Ah, al episodio, ¿no? Pero van subiendo poco a poco, porque pues sí hay una secuencia. Entonces, no es todo sí. aleatorio, o sea, tiene que ir en incremento y el incremento es paulatino, pero el ritmo en que incrementa varía en episodio a episodio. Sí, o sea, sí hay una Ujú. cronología en Star Trek y más o menos, a veces sí te la dicen con mucha precisión, a veces no tanto, Ujú. porque sí es como unos, que, no sé, tres siglos para adelante o Sí, como cinco, tres nada más. como no es Son tanto. muy optimistas qué tanto Ay, qué tan lejos vamos a llegar en ya tres siglos. sé. Viajes intergalácticos. Digo, Ajá. y ese es. No es es interestelar. Bueno, sí, De exacto. hecho, no salen de la galaxia. Por- Nuestra galaxia es la Vía Láctea, ¿no? sí, No salen de pero la Vía no, Láctea. no, de hecho, ni siquiera, Ay. solamente han explorado, entiendo, como un sector o tres sectores de la Vía Láctea. Bueno, sí, Y es que todo aparece ahí. Y hay un episodio que los llevan a otro lugar de la Vía Láctea. es el. Sí, cuando hay un hoyo de gusano. ¿O es No, otro? cuando, cuando Q los lleva Ah, con los Q. Borgs. Ah, Se sí. supone que Q los transporta porque es un ser casi omnipotente. Sí, sí, no es. Bueno, sí, casi omnipotente. Ajá, que los lleva a... Porque no obliga. No doblega la voluntad de la gente, ¿verdad? Exacto. Este, Ujú. entonces él los lleva a otro sector de la galaxia porque se le antojó y Todo caprichoso. que no han explorado. Pero en sí, Estoy este, pensando en los memes, perdón. ajá, pero en sí están como tres, cuatro sectores y un sector, pues, pero ahí luego hay un mapa y todo, ¿no? Sí, 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 o O sea, sea, han sí, sí le. explorado, ponle, no sé, un 10% o menos de Es que como, o de la sea, galaxia. es una serie, Ajá. cuando la gente me pregunta, porque una amiga me preguntó hace poco que si me recomendaba ver Star Trek y le dije, siempre le digo lo mismo a la gente, ¿no? Es una serie muy bonita, a mí me encanta, pero sí es, o sea, sí es larga, o sea, no parece que, bueno, yo a veces no siento que sea larga, pero no, la verdad es que sí, sí es Llevamos muy, como 4 años viéndola. es muy extensa. Como creo que eso sí lo he dicho, yo empecé a ver Star Trek, Andrés ya lo sabe, ¿no? Yo empecé a ver Star Trek en la pandemia, ¿no? Y pues sí, me tardé en verla porque yo la verdad me tardo en ver las series, pero creo que esa prolongación en el tiempo me generó esa Ujú. como afinidad y esa como ese arraigo, porque a veces sí me doy cuenta que las cosas que uno ve así como de un solo, de una sola sentada, iba a decir otra palabra, pero eh, fuera de Monterrey luego no es bien vista, de un solo jalón. No. Estás sobrepensando. Ay, bueno, no es cierto. Bueno, ya, este... Entonces, siento que cuando hacemos eso de ver series completas en un solo fin de semana, pues como que no genera un impacto. Digo, obviamente sí. Vi la serie de la inundación polaca en un solo fin de semana y me encanta. Ah, esa la comencé a ver, no la acabé, pero me gustaron los Ay, primeros dos hay que volver a episodios. ver, la podemos Es en volver a Silesia, ver. ¿no? Sí, esa hay que verla. Ay, sí, está bien No chida. me acuerdo cómo se llama Breslau. Ay, no me acuerdo.
Sí, sí, eso no sé, no pero sé es si en era silencio. que... Digo, o Ajá. sea, por poner ese ejemplo, esa serie sí está muy buena, pero porque a mí me gusta ese tema. Pero es que también es muy cortita, o sea, son como 8 episodios. Entonces sí puedes verla de que en 2 días. O sea, no es como que estés 20 horas pegado a la tele, ¿cachas? Pero bueno, con Star Trek uno sí estaría así de esa, de esa forma, ¿no? Porque ni siquiera, o sea, vamos como en la tercera parte. Es que empezamos a ver dos al mismo Es tiempo, que ese fue un problema. no fue un problema, en realidad es la manera correcta de Ya, hacerlo. pero cronológicamente la manera en cómo salieron esas series no fue al mismo tiempo, ¿o sí? Es que sí. Ah, bueno, pues por eso. Es que estamos en la transición de Next Generation Next a Deep Generation Space a Deep Nine, Space o ya, Nine, ya hay que seguirle. Space Nine. La última temporada de Generation Ah, sí, ya es a la par. se solapa con Deep Deep Space Space Nine. Nine Y ya nada más nos y faltaban como tres los episodios para acabar. acontecimientos. Sí, nos faltan como dos o tres, o Bien poquito. para terminar Next Generation. Oh, Ajá. ya casi. Bueno, Y en Deep Space Nine vamos como en la segunda o tercera, ¿no? sí, vamos más atrás. Ajá. Es que hubo cambios, digo, no, no vamos a hablar de nuestra vida personal, pero hubo cambios en nuestra vida que como que nos disuadieron de ver, de poder seguir viendo Star Trek. Fuimos muy constantes por, como bien dice Andrés, varios años y ya no le hemos seguido. Este, yo espero ya pronto poder retomarla. Ujú. Porque la verdad es, yo la verdad, bueno, no, ni hemos dicho de qué se trata el episodio. Espera. Pero sí tiene que ver con Star Trek. Sí, tiene que ver con Star Trek. Este episodio, como siempre, está basado en las columnas que escribo en la revista Penumbra. Salió una hace poco y la otra también. Estoy preparando otra. Todavía no he podido sentarme a escribirla, pero el tema ya está. No voy a decir cuál es. Va a salir como en quién sabe cuándo, un año, no sé, o más. Ujú. Nos vamos a tardar un montón. Pero esta columna salió justo cuando se lanzó al espacio. O sea, más bien escribí esta columna muy inspirada, sí, en mi pasión por Star Trek, también por Cosmos, que fue otra serie que vi durante la pandemia, que ya fue hace 5 años De o la de más. Carl Sagan, porque hay otra versión Sí, nueva que sale Neil deGrasse Tyson. sí, perdón, sí la vi, pero pues, la verdad la de Cosmos. Y además vimos Cosmos otra vez Ujú. hace poco. Medio obligué a Andrés a ver Cosmos. No, pues le sugerí y él dijo que sí. Pues mira, tuviste Cosmos por mí y yo estoy viendo JoJo's Bizarre Adventure por ti. Así que ayer continuamos nuestra travesía. Pues es que la séptima temporada es la Biblia 2, hasta sale Jesús. Así que sale Jesús. Ahí la llevamos, ahí la llevamos. Pero Ajá. los memes, mira. La verdad es que son muy buenos. Sí, la verdad es que O sí. sea, como, no sé, Puedo disfrutar los memes. una tercera parte de todos los memes relacionados con el anime son de JoJo. O más, o la mitad casi. Ay, no, no es cierto, no, Ah, no o sea, sé. el de Roundabout es de JoJo. Es El la de Lero, mitad. Lero, Lero, Lero es de JoJo. Es que yo no soy El... de ver Ajá, anime, Andrés. Entonces tú ajá. dices eso y yo no sé qué significa, o sea, la amplitud del campo de los memes De anime. de anime, ajá. Sí, no sé, es como lo de JoJo, pero nada, es como el doble. O sea, tú sabes, yo solo he visto así de que Akira, Ghibli, Fullmetal Alchemist. Y ahí, ya, es cierto, he visto más, pero, Mm, o sea, que yo pueda decir así, ¿cuáles son los que me gustan? Esos, ¿no? Pues bueno, nos estamos desviando. Entonces, esta columna tuvo que ver como con nada más como sentar un poquito una base que creo que di por sentado, o no que di por sentado, pero no daba, a lo mejor, no había ocasión para hablar de ella en las otras columnas, que es como la perspectiva moderna, optimista, bonita, no solo de la ficción y la ciencia ficción, pero en general yo creo que como un poco lo que es el pensamiento moderno. Es decir, esta eh, armonía, esta sincronía, esta pasión, esta admiración por el universo y por la ciencia. Fue un poquito por ahí, ¿no? Y también, ya nada más para acabar, otro motivo que sucedió, o más bien otro motivante, fue el lanzamiento del telescopio espacial James Webb. ujú. Entonces, eso también, y salieron todas estas imágenes súper hermosas, entonces y también las del Hubble son muy bonitas, entonces, por ahí va. Ah, Sí, Andrés. un poco conectándolo con la columna pasada o antepasada. O Ujú, sea, hablamos un poco de Kafka, ¿no? Y cómo ujú. lo kafkiano tiene que Sí, ver con esta opresión que tiene desde arriba sí, y es el mito moderno, ¿no? Ya no claro. son los dioses o la naturaleza lo que el ser humano tiene que luchar en contra Sí, o ajustarse a, sino ahora es la burocracia, ¿no? Ajá, el sí. Estado, las Sí, corporaciones, la ¿no? institución. La institución, exactamente. Y eso viene con Kafka y creo que lo que, lo que nos está diciendo ahorita Marina y de eso tiene que ver la columna y lo que vamos a hablar ahorita es justo
ya, pues no tanto las instituciones lo que vamos a hablar, sino que la modernidad también tiene un correlato positivo, ¿no? Y no Sí, solamente es opresión, ¿no? No solamente ujú. es 1984, no solamente es... Black Mirror, sí. Ajá, Sí, 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 o sea, por poner una referencia ajá. actual, ¿no? Sí, sí, pues va un poquito por ahí. Entonces, es nada más como hablar de las cosas bonitas que hay en el espacio, o sea, sí, esta afición que es como trasciende todas las épocas, todas las culturas, o sea, en todos lados vemos como la observación del universo pues surgió, no quiero decir de manera espontánea, pero surgió, ¿verdad? Porque no es espontáneo, el desarrollo de la ciencia, ¿verdad? O bueno, tal vez sí. Me estás mirando así como... No entendí del todo lo que querías O decir. sea, bueno, sí. O sea, nada más que la astronomía existe en todas las culturas. Y no es como que, no sé, los chinos empezaron la astronomía. O sea, realmente en todos lados del mundo, en, ¿cómo se le dice a la era, que es la era de bronce? ¿La de bronce? La edad de bronce, ajá. Ajá, digamos, después ya cuando comienzan las primeras sociedades, es... Ajá. Sí, como la Ajá. primera sociedad como reconocible, ya todas acarrean una comprensión y una observación del espacio exterior, ¿no? Bueno, de la Pues, esfera es que celeste. eso también tiene que ver con los ciclos, de la propia Tierra, ¿no? O sea, el movimiento de los astros y el Ujú, motivo también por el interés y ujú, funcional, digamos, en que lo hacían, porque también hay un interés más allá de la función, ¿no? claro. Tenía que ver con que, pues, el movimiento de las constelaciones te permite establecer más o menos en qué Ujú, temporada del año estás y eso te ayuda para sí. establecer la agricultura. Entonces, la casta sacerdotal de estas primeras sociedades se encargaba de gestionar el exceso agrícola. Ujú, Y lo gestionaban ellos porque ellos eran los que más o menos medían el tiempo, ujú, por medio, sí, de la astronomía, principalmente. Este, y así podían planear, o ellos se dedican a planear en cómo se va a distribuir ujú, el, el usufructo de esto durante el año, ¿no? ujú, Para que no se mueran de hambre la gente. sí. Y por eso la sociedad y la diferenciación de clase provienen en las sociedades sedentarias, porque Ujú, justamente emergen estos personajes que ya no hacen un trabajo manual, sino un trabajo intelectual y tiene que ver con los astros, administrativo. Vale. administrativo. Ujú. Ujú. Sí, entonces como que sí es muy bonito ver cómo va de la mano esto que mencionas, ¿no? O sea, la comprensión del tiempo, la administración del mismo, así también De recursos. la administración de los recursos, pero también siempre hay como, obviamente, como bien dijiste, pues una extensión más, vamos a decirlo, pues filosófica, estética, mitológica, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, a lo mejor me voy a brincar un poquito en el tiempo, pero pues es un tema que me gusta. Yo no sé qué tanto, sé que por ejemplo los alquimistas pues tenían mucho, eh, mucho estudio de lo que va a ser la química, ¿no? Pero también sé que hay una comprensión, una observación del espacio. O sea, en general como que siento que es una posición muy bonita la que mencionas, o bueno, digo bonita, pero es una posición como privilegiada porque hasta parece que es como interdisciplinaria, ¿no? Porque también pienso, tú me has platicado como esa posición como sacerdotal, en un sentido más amplio, es la que tenía Julio César, ¿no? En su momento. Ah, bueno, digo, hay un matiz, ¿no? Que quizás no todas las sociedades tienen el mismo grado de interés en los astros, Ah, ¿eh? bueno, sí, pero... Ajá, pero sí había ese interés. En el caso de Julio César, ya es muy adelantado, Bueno. hay mucha sofisticación en Ujú. la Bueno. medición de tiempo y demás. Ujú, Él fue el pontífice máximo ujú, y era una posición como ceremonial, no tenía mucho poder político ujú. hasta que César supo cómo aprovecharla, Sí, porque ellos se encargan de actualizar el calendario, porque ya ves que tenemos años bisiestos ahora, ¿no? sí. Pero ellos no tenían eso. Ujú, Entonces era la función del pontífice máximo, actualizar de vez en cuando el calendario, y ujú. era una posición vitalicia, y él la Ah, obtuvo sí. como desde los 20. Ajá, ajá, pero pues que porque nadie le interesaba. Chamba para siempre, ¿no? Ajá, Pero pues te pagan. Ah, me no imagino. sé si le Ay, pagaban. bueno. Creo que no. Nada más era así como ceremonial y demás, pero Ujú, no era para tanto ahí. sí. Hasta que llegó él. ¿Por qué? Porque él dejó de actualizarlo y Ujú. cuando lo actualizó lo hizo en un año que le convino para poder extender el Ujú. año. Entonces le agregó varios meses Ah, al ya. año donde le tocó el ser cónsul.
Entonces fue cónsul por Mm. más tiempo. Ajá, Ah, bien mañoso, ¿eh? sí, Sí, o sea, digo, toda la cuestión de Roma pues, me confunde a veces un poco. ajá. Por eso, o sea, porque como bien dices, son puestos entre que son políticos, son religiosos o son una mezcla de las dos. Pero bueno, mi intención era nada más como poner algunas referencias, digo, yo no soy tan conocedora de, de la historia. Pero sí, o sea, empezar a mencionar como de nuestra cultura general, tuya y mía, pues todas estas sí, referencias, ejemplos de la exploración o la observación, lo que eventualmente va a ser la astronomía, ¿no? Y volviendo, más bien, estaba pensando yo ya volver a la columna, menciono varias referencias como más mexicanas, ¿no? Y más alineadas a la ciencia ficción. Principalmente comienzo o despunto diciendo que Sor Juana, que si bien Sor Juana pertenecía a la Nueva España, no exactamente a México. Eh, Sor Juana pues tiene su gran poema Primero Sueño, que es como todo este movimiento, es toda esta como, como un viaje astral, por así decirlo, no en un sentido esotérico, pero es un viaje intelectual por todo el planeta, por los astros, y al mismo tiempo es como esta gran loa a, a la ciencia, ¿no? Porque Sor Juana tenía un pensamiento también muy científico, por así Pues que sí es un decirlo. sueño, ¿no? Como que asume como la... Ujú. No me acuerdo bien porque supongo que lo iba a leer, pero ya no me dio tiempo antes de esto. No, no pasa nada. Pero entiendo que toma como la posición... está soñando, ¿no? Por eso se Sí. llama primer sueño y de hecho por eso comienza Piramidal Funesta de la Tierra Nacida Sombra. Ujú. Que lo interesante es Otra vez. Piramidal funesta. Piramidal Funesta de la Tierra Nacida Sombra. Son las Ujú, primeras frases y lo interesante aquí y después habla de los obeliscos y eso, ¿no? Pero la sombra piramidal es justamente la noche, porque ujú, generalmente decimos el sol sale y después se oculta y viene la noche. Y sí. lo interesante aquí del poema es que ella describe a la noche salir. Ujú. Ay, qué bonito. Es bastante interesante, ¿no? Qué Pero en bello. sí, como que Qué bello. creo que en algún momento como que asume la posición de un ave, no sé si un búho. Sí, es que Ajá. por eso dije como esto del... Y no dudo que sea un búho, o sea, una ave Ujú. simbólica, ¿no? O sea, pero sí, yo leí el poema también hace tiempo y sí recuerdo como por eso dije viaje astral, o sea, sí hay un movimiento como ascendente y es una descripción de lo que observa, pero es una descripción también como pues muy enaltecida. Sí, no, y ahorita digo, sí leí unos versos, ¿no? Y estaba viendo y lo que me llama la atención es como muchas referencias como ocultistas, ¿no? Como, Ajá. o sea, como muy cultas y como que es parte también de, porque en Ujú. ese entonces, en donde no había internet, pues también demostrar como todo ese Mm, conocimiento, no solamente, o sea, sí era como pretencioso, ¿no? que Pero, era de presumir. ajá, sí era para presumir, vaya, no pretencioso. Sí era para presumir, pero también era mucho más difícil de adquirir, ¿no? Sí. Ajá, más para una mujer, ¿no? Ujú. Y en cierto sentido también es lo interesante de Primer Sueño, ¿no? Como es un compendio, lo que hace una descripción como de la epistemología aristotélica, ¿no? También, sí. Y hace muchas referencias así a mitos, o sea, yo me acuerdo que hace Sí. referencia a la Nix, a la de esa noche, Sí, la noche. ajá, cosas de ese estilo. Digo, no, como decía, no, leí más que ciertos versos, pero Sí, es pues es eso. nomás como tener la referencia presente, ¿no? O sea, y como esta, este acercamiento científico al espacio también conlleva un gran como candor, un gran anhelo, como emociones como bonitas o placenteras. O sea, justo porque la intención, como ya lo dijimos, pues es hablar de esta perdón, perspectiva armoniosa y optimista de la Ujú, ciencia y cómo se extiende, ¿no? En la literatura, por así decirlo. ujú. Y pues Sor Juana es literatura, estamos hablando de un poema, ¿no? Y pues me hiciste pensar, digo, en el cuadro, ¿no? Uno de los pocos cuadros que existen de Sor Juana, que está ella, pues sí, con todo su atavío de monja, pero atrás están todos sus libros, ¿no? Entonces, claro que este aprecio por el conocimiento es como muy fuerte en ella. Y ella lo dice tanto explícitamente en ese poema como en la respuesta a Sor Filotea, si no me Sí, equivoco. no, y también pues parte como de su figura autoral. Ah, sí, de su postura, de su escenografía. Sí, Ajá, también es como ella, así de, uy, enciclopédica, ¿no? ajá. Ah, pues por eso, Pero yo pienso que Sor Juana ese poema es el mejor del siglo de oro. probablemente, sí, Ajá. sí lo puedo.
O sea, más puedo que, porque hace entender. poco leímos a Quevedo y a Góngora, ¿no? Ah, sí. Que tienen lo suyo, o sea, particularmente Quevedo. Ah, se están ah, peleando. ¿Quién tiene la nariz más grande? Ah, Quevedo es mejor que Góngora, por nos cierto. gustó más, sí. En Ajá. nuestro club de lectura tuvimos como este debate, ¿no? Pero pues es que Quevedo Sí, estaba más chistoso. y nada, ves las fotos y sabes que cuál. ¿Quién tiene el mejor drip? Así. Quevedo. Ajá, tiene más street cred. Sí. ¿Y quién era el otro? El que es, ¿quién era el amigo de Sor Lofe. Juana? Ah, De no, Sor no. Juana es que es Quevedo. Góngora. Quevedo Góngora. Y ay, lo vi hace poco y se me olvida. Bueno. Bueno, no importa. Es uno de estos señores del siglo de oro. Estamos en el periodo del barroco y avanzando en el tiempo. Digo, en la columna menciono cómo realmente hay un libro muy, muy particular que a la gente acá en México nos encanta mencionar, que es el Sisigias y Cuadraturas Lunares. Estoy buscando bien la referencia porque se la pasé a Andrés. La mencionó en la columna. Aquí está. Sí. Sisigias y Cuadraturas Lunares que escribió un fraile en el siglo ¿qué? 17, 18. Aquí lo tengo. Sí. El fraile franciscano Manuel Antonio, siglo XVIII. Entonces, 1775, ¿no? Entonces es como otra referencia que a la gente le encanta mostrar así de que, pues es que mira, la ciencia ficción en México siempre ha existido, ¿no? No solo es Sor Juana, no solo es este otro libro que sale Ah, sí, ya por eso en los mencionó Sor 60. Juana, porque es como un precedente. Sí, es un Ajá. precedente que a la gente nos gusta mucho mencionar Incluso de la modernidad. de la ciencia ficción, de la modernidad, o sea, la verdad es que sí es como súper chingón, ¿no? Y te digo, pues también como para trazar una tradición o una constelación jeje, pues de estas inquietudes, ¿no? O sea, no solo arraigar, como siempre, como siempre hacemos en esta columna y en este podcast, pues no es arraigar los géneros a un espacio en particular, a un contexto en específico, sino que todas las culturas participan de todos los géneros literarios, ¿no? Entonces, en el caso de la ciencia ficción, sí se puede trazar un poco pues, ese pensamiento, esa intención, Pues vaya. no sé si todas. Tiene que tener Bueno, escritura para empezar. pero sí había escritura, o sea, yo sé que en el siglo XIX hay como mucha inestabilidad, ¿o a qué No, te no, pero hay refieres? culturas que no tienen lenguaje escrito. Ah, no, bueno, sí, pero Ah, sí hay... tienen eh, tradición oral. en la tradición oral también puedes detectar como pues, todos los motivos y todos los temas. Bueno, el motif, no quiero decir motivo en el sentido de español. Todos los temas y todos los arquetipos, ¿no? Pero, a la referencia a que yo quiera llegar, hay un libro que se llama Mexicanos en el Espacio de 1968, ¿no? Pero incluso en muchas antologías, o estudios más bien, antologías y estudios de la ciencia ficción, se habla de el viaje a la luna también en los viajes de Gulliver de 1726. O sea, sí hay... a lo que quiero llegar es que tratar de universalizar la cuestión de la exploración espacial, ya sea como intelectual, como lo hace Sor Juana, o ya más directamente como lo hacen estos señores, ¿no? Porque pues sí, podemos mencionar de que Julio Verne, ¿no? Que son los que van a la luna, pero pues está en todos lados, ¿no? Y ahorita hay un revival de la idea de ir a la luna, ¿no? Ah, sí, también pensé en eso que antes de grabar, de Ajá. que pues va a estar bien bonito, mencionar el viaje del Artemis, ¿no? Que le dieron la vuelta a la ¿Y luna, cuál ¿no? era el objetivo? ¿No sabes? Pues según yo siempre es como la exploración espacial y como seguir probando, testeando. Los Space Bears. ¿Les qué? Space Bears. No, si no lo entendiste, No, no, no entendí. no Ay, pasa no, nada. explícame, no me de... Es. Ubicas a los de Whitest Kids You Know. No, The Whitest Kids, no. Es. Son los tipos que hacían sketches, pero así de cuando nosotros éramos pubertos. Ay, bueno, Ajá, tenían como 20 años haciendo eso. así edgy. Entonces, Un poquito, pero no tanto. yeah. ¿No? Y hicieron uno reciente que se hizo muy popular, Mhm, incluso pese a todos los años que llevan, ¿no? mhm, Y era un tipo haciéndole como el secretario de Estado, no sé, la persona que habla de las conferencias representando al presidente de Estados Unidos. ajá, Ajá. Y empezó a hablar de que, así como a soltar como datos random durante la entrevista ficticia sí, sobre los Space Bears, mhm. ajá, sobre los osos espaciales y Ah, cosas Space así. Bears, ajá. Ajá. Este,
Y nada, o sea, es un sketch, digo, Sí, no, o sea, se está burlando de la presidencia de Estados Unidos. sí, básicamente era como una cortina de humo, ¿no? Ah, sí, también. Ujú. O sea, según yo, no sé quién, pues lo financió la NASA, ¿no? Entonces es como el viaje de Artemis 2. Ah, no sé, digo, Sí, sueños de la aunque NASA. esté sobre la NASA, creo que la presidencia pasada de Donald Trump le disminuyeron mucho su presupuesto. Sí, aún así. O sea, Ujú. sueños de la NASA, porque no es como que pinche Elon Musk haciendo algo útil. No, no es SpaceX. Y tampoco es ¿cómo se llama? El de pinche Jeff Bezos. Chingan a su madre todos los billonarios. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, no importa. Porque estos pinches estúpidos solo quieren financiar el viaje espacial para cobrárselo a los ricos. Y luego, ¿qué pasa? Lo que le pasó a los que se fueron en un submarino al fondo del mar. O sea, hacen mal las cosas porque las hacen por dinero. O bueno, en este podcast odiamos a los ricos. Perdón. ¿Qué? ¿Qué? Digo, o sea, quizás los billonarios, sí. Pues es que no manches. Pinches ridículos, o sea, pendejos. Bueno, ya. Es que me enoja mucho. Porque justo es como esa tergiversación. O esa perversión de algo muy noble. O sea, que es la exploración espacial. Entonces, bueno, volviendo al viaje de Artemis. Sí, o sea, me da mucho gusto. Fue muy celebrado porque sí, o sea, según yo fue como igual, seguir probando las naves espaciales, que la gente pueda soportar esas empresas, The Enterprise, ¿no? Como la nave de Star Trek, todos esos esfuerzos para volver a la luna, pues no lo sé, ¿no? Probablemente. Y algo que menciono en la columna, ahorita también pensando un poco en tu pregunta de para qué fueron hasta allá, pues pienso un poquito en Carl Sagan, ¿no? Que Carl Sagan siempre mencionaba que conocer el universo también es una manera de conocernos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues es bonito, no sé. A lo Digo, mejor es creo que difícil de Sagan, explicar. digo, sí está padre Cosmos, pero cuando se pone así a moralizar, Ay, da un pero poquito de es flojera. ecológico. A mí me da mucho, a mí me gusta No, la parte mucho. ecológica está bien también. No, pero cuando se pone así como a poner de que sí, hablemos de la humanidad. Ay, pues es bonito. A mí sí me gusta O sea, todo. hacemos lugares comunes. Ay, ¿y qué tiene? Está Mm, bonito. bueno, Pues es que también, pues es el lugar para hablar de eso, ¿no? O sea, si no, nomás se va a quedar como meramente en el comentario científico, que puede ser muy ¿no es de lo que admira. sabe? Ya sé que eso es de lo que sabe, pero creo que Porque después se aventó un episodio sobre la filosofía griega que, Dios mío, el tipo no sabía nada. Ay, Andrés, pues no, él es astrónomo, bueno, fue Entonces, astrofísico. ¿para qué lo hace? Pues para mostrar esta correlación entre la filosofía y la ciencia, que por eso también yo pensé que en este episodio tú ibas a hablar un poco de eso. Sí. Bueno, un poco que Carl Sagan. No, pero no critiques a Carl Sagan, no me cae bien. Bueno, Si vas a hablar de filosofía y ciencia, no critiques a nuestro señor Carl Sagan. Yo lo quiero mucho. no, pues no tengo nada que decir sobre Carl Sagan y la Nah. filosofía y ciencia porque no hay contenido ahí. No, pero nomás di la filosofía. ¿Qué onda con la filosofía y la ciencia? O sea, tú eres científico antes. Yo pensé que a ti te gustaría mencionar algo científico. Pues que eres científico social. Sí, no, pero como que no tenía esperada la pregunta. Ah, Y pues es como que que. algo científico así random. Di algo científico. Un No, dato, sí. pues es que o sea, yo sé que tú eres científico social y eso es distinto, pero tú siempre hablas o mencionas la importancia de la ciencia, ¿no? Entonces, como que yo pensé que podría ser, o sea, yo hablo como un poco de la admiración, ¿no? Que a lo mejor tiene un valor Ujú. estético, un valor visual, un valor mitológico incluso, pero tú que tienes una perspectiva más analítica, más científica, más Pues yo aterrizada, diría, bueno, ¿qué piensas, o sea, en yo general? diría que también la ciencia tiene un valor estético, Ajá. visual, ¿qué era lo otro que dijiste? Estético, visual y qué? Mitológico. Y mitológico. Ajá, ¿cuál sería? Sí, pues eso era un Sí, poco o mi sea, intención. porque al final del día, pues hay varias maneras de aproximarse a la ciencia, ¿no? De por qué la hacemos. Y por supuesto que tiene una función, pero ya hay un punto en donde va más allá de eso, ¿no? Que también Ujú, tiene que ver con la propia estética que se ha construido en la ciencia ujú, y, y como que separar lo bello de lo cognoscible también es una separación artificiosa de la ujú. humanidad. Este, y creo que eso lo puedo conectar con lo de James Webb. Ajá. Este, Pero, como, no sé si nos puedes explicar un poquito más. O sea, ¿cómo? ujú. O sea, sí, digo, no sé si te refieres que las fotografías del James Webb son muy bellas, pero me quedé pensando en lo que decías de No, o sea, la, también para qué estudiamos astronomía, la ¿no? estética en la ciencia, ¿no? Ajá.
Sí, o sea, hay un punto en donde muchos de los descubrimientos que van a tener el James Webb puede tener como implicaciones reales, pero muchos otros no lo van a tener. Y Ujú, muchos de esos no se hacen para que tenga una claro. funcionalidad. Quizás después se descubra o se aplique, ¿no? Ujú, Entonces también creo que eso tiene como cierta similitud del arte y la ciencia, ¿no? En donde no solamente es la función lo que se busca. Que ujú, muchas veces, que ahí es cuando luego también se pervierte como, ¿sabes? Como la propia ciencia y el arte, ¿no? Que es de que, bueno, y entonces, ¿para qué haces eso, no? ¿Cuál es la aplicación del arte, real? no, o sea. No, Ah, deja tú la de la ciencia también, ¿no? sí. ¿De qué me sirve este descubrimiento? El binomio cuadrado tercero. Ajá, sí, o sea, ¿cuál es la implicación? ¿Cómo va a transformar nuestras vidas? Pues quizás no lo va a hacer sino hasta dentro de 100 años, o quizás nunca lo va a hacer este descubrimiento Ujú, específico, ¿no? Pero no lo está haciendo solamente por eso, ¿no? Al final del ujú, día la ciencia y también el arte son edificaciones ujú, y en sí mismo también son instituciones, regresando al tema que lo tocamos, ¿no? De la ujú, modernidad, ¿no? ujú, Y en el sentido de que cuando uno hace ciencia, también cuando uno hace arte, se posiciona ante la tradición, ¿no? ujú. Uno no hace un descubrimiento de la nada, sino que, como dice la expresión así súper común, ¿no? Está en hombros de gigantes, ¿no? Sí. Este, Pues pero sí. es que es real, en el sentido de que, pues ya uno no va a estudiar algo que ya se hizo, o lo que ya se estudió, vaya. Claro. Sino que justo, o si lo haces, lo estás poniendo a prueba, ¿no? Como en Ujú, circunstancias diferentes, para ver si se sostiene o si es necesario como refinar la teoría. ujú, Este, pero sí, o sea, al final del día, es una labor colectiva, la ciencia, ujú, y se va construyendo ujú, en la acumulación de saberes, de técnicas, ujú. ajá, y de formas de ver el mundo, ¿no? Sí. Pero sí, no tengo mucho que decir, porque al final del día, Creo que sí. sí. O sea, se me hace muy bonito porque, digo, yo sé que Ah, sí, hago sí, el... perdón, Ah, sí, la sí. idea de lo que iba de todo esto es que, sí, justo creo que cuando Ujú, ponemos al interés económico por encima de todo, es cuando nos hacemos ese tipo de preguntas, ¿no? De que, sí, ¿cuál es la implicación práctica de claro. este descubrimiento, ¿no? ¿Qué Sí. tanto dinero nos va a ahorrar o qué tanto dinero nos va a producir? Sí, ¿no? Cosas así, ¿no? Y Pinche Jeff Bezos, así. muchas veces no es así. Ajá. Ujú. Si no es que la mayoría de las veces, ¿no? Sí, A veces se sí. hace por pasión misma, y ahí es donde Ujú, digo de la estética, ¿no? O sea, el científico, un, parte de lo que uno hace, que estudia ciencia pura, digamos, y no ingeniería, ujú. es justo porque hay un impulso que va más allá, y es el impulso de descubrimiento y la estética del descubrimiento, la estética de la parsimonia. Es una de las palabras favoritas de Sí, no, Andrés. hay hecho, hablando de anime, hay, hay un anime ¿cómo se llama? Orb, se llama, ¿no? Ajá, no Que sé cuál justamente es. habla como de la historia de los astrónomos, Ah, no, ya me acordé ajá, cuál es. Sí, durante el sí. medievo, Ujú. que están postulando el heliocentrismo, ¿no? Sí, sí, Y es entonces el devenir, ¿no? justo uno de los impulsos de al menos estos personajes, que digo, es una interpretación de un mangaka, ¿no? Sí, sí. Ajá, un escritor. Ujú, Pero uno de los impulsos de esos personajes es que es no solamente la verdad, que obvio ujú, sí que es el principal, ¿no? Porque también justo hay un impulso estético por ujú, descubrir realmente cómo son los astros, ¿no? ujú, Porque al final del día, digo, no me voy a meter mucho en esto, ujú, pero técnicamente este, no es que el heliocentrismo sea más correcto ujú. que la perspectiva que pone la Tierra como el centro, Sí, el el geocentrismo. geocentrismo, ¿no? Porque al Ujú, final del día tú puedes modelarlo todo en función de eso, ¿no? Pero aquí hay un tema de parsimonia, y es justamente lo que hace que el heliocentrismo sea mejor, no es tanto que sea más real o más verdadero, sino que es mucho más eficaz ujú. al momento de describir el movimiento de Sí. los astros, porque lo hace de una manera mucho más sencilla, mucho más fácil de predecir, mucho más fácil Ujú. de 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 comunicar. modelar y de Sí, comunicar. sí. Ajá, porque sí, o sea, Ah, justo sí. los que hacían el geocentrismo, pues así hablaban de cómo los astros se dan vueltas quién sabe dónde y cosas así, Sí, ¿no? sí, pues justo Ajá. o sea, pienso mucho, o sea, ahorita que te escucho en Ujú. dos cosas, ¿no? Digo, igual para volver a nuestras referencias, pues en Cosmos, creo que una de las ideas que más me Y ahí es gustó, donde Carl Sagan,
¿Qué? Pero sí lo menciona, o No, no, sea... pero no, el ver la ciencia como... No, o sea, creo que ese Carl Sagan, donde se le da la parte filosófica, es que ve a la ciencia como algo, como un descubrimiento de la verdad tal y como es. Ok. Y eso me parece bastante ingenuo. Pues puede ser. En lugar de ver la ciencia como un producto construido, ¿no? O sea, como es de Sí, Jean Piaget, lo que dice el constructivismo, ¿no? sí. Este, porque al final del día es justo el modelo, Ujú, las, cómo modelamos las cosas, ¿no? Eso tiene que ver con la ujú. ciencia, ¿no? Sí. Pero el modelo no es, y esa es la gran pregunta, ¿no? También kantiana, ¿no? O sea, Ay, ¿el fenómeno es tal cual y como es? hablando de ¿O el señores. fenómeno es la interpretación que nosotros hacemos conforme a nuestros modelos, nuestros marcos analíticos? ¿Qué dice A Kant? cómo Pues recortamos la Kant realidad. dice que las dos, ¿no? No, él habla de númeno y el fenómeno. Ajá, El númeno es es así el caos absoluto, ¿no? Como la imagen de Magritte. A mí me ajá, gusta mucho como ejemplo, ¿no? Hay un cuadro de Magritte ajá. en donde es una ventana semiabierta Sí, y entonces cuando ves la ventana, bueno, perdón, cuando ves hacia afuera de la ventana, en la parte que está abierta ajá. está todo negro. Sí, En cambio, la parte que está cubierta por el marco de la ventana sí, se ve un arbolito y lo que sea, sí, ¿no? es El un paisaje. paisaje. Ajá. Y es Ajá. justo eso, ¿no? O sea, si no tenemos modelos Ujú, de la realidad, es caos la realidad. sí. Son los modelos los que nos permiten darle orden, los que nos permiten recortar, los que nos permiten encontrar los límites de las cosas. Sí, lo que hace Lo que hace. cognoscible y aprehensible la realidad. Exactamente, ¿no? Y esos modelos son construidos. Sí, sí, es Ujú. el lenguaje, son las matemáticas, Y eso es son... el fenómeno. El Sí. concepto de fenómeno es el modelo. Ujú, Ujú. O la aprehensión a través del modelo. ujú. Y el número sería Sí, sí. la realidad externa, que ni Sí, sí, siquiera es esa... plenamente aprehensible, de acuerdo a Ujú, Kant, ¿no? ujú. Y sí, ahí es donde Carl Sagan se me resbala. Pinche Kant. No, pues, o sea, igual, yo creo que como tú bien dices, pues Carl Sagan, sí, sí, yo pienso y la impresión que a mí me da de la serie es como este gran fervor y esta gran como fe, por así decirlo, en la ciencia, ¿no? La ciencia como esta especie de trasfondo en el cual nos podemos sostener, ¿no? Eh, Digo, y yo admiro mucho a Carl Sagan y siento que lo que él hizo fue como muy necesario, ¿no? Porque justo es como tener estas conversaciones a lo mejor desde diferentes frentes, ¿no? Yo sé Ujú. que, pues a lo mejor sí es un poco evidente como esa, a lo mejor falta de fineza o de exploración filosófica. Digo, pues Carl Sagan, su interés no era a lo mejor exactamente la filosofía, ¿no? Eran otras cosas. Yo solo quería mencionar que pues es eso que tú mencionabas de la colaboración y como la torpeza para modelar estos planteamientos científicos los menciona los menciona Carl Sagan, ¿no? O sea, hace estas dramatizaciones muy que a mí me parecen como tiernas, un poquito como en Star Trek, ¿no? Cuando se disfrazan o van Ujú. a otros tiempos como de la gente haciendo cosas, ¿no? Se me hace, pues que a mí me gustan, a mí sí me gustan las historias El problema de Carl de Sagan época. es que critica a Platón, pero su pensamiento es completamente platónico. Pues bueno, no me acuerdo qué es lo que decía de Platón, ¿verdad? Lo contrapone con los presocráticos. Según Carl Sagan, los presocráticos tenían una afición real por Pues descubrir la eran, realidad, por describir la pues es que realidad. eran más empíricos, ¿no? Ajá, con una cuestión más empírica. Y Pues, Platón, pues, lo que critica de Platón es que él dice de que, estas descripciones, según la lectura de Carl Sagan de Platón, ajá, estas descripciones son imitaciones de lo abstracto, ¿no? ajá. Ajá, entonces tiene como esta visión de Platón como si no le interesara el mundo empírico, ¿no? Cuando en realidad buena parte del fundamento de la ciencia es Platón, y la idea esta misma de que se descubre la realidad tal y como es, que tanto le Sí, gusta a sí, Carl Sagan, el... es una idea muy platónica porque tiene que ver justo con la idea de la fidelidad. Y el concepto de Sí, sí. fidelidad, como se entiende, digamos, en la ciencia un poco ya más ramplona, que es la que utiliza Carl Sagan, Ay, no es romplona. es justo Es eso, ¿no? bonita. Este sabio que sale al mundo y Ujú. logra ver la realidad tal y como es, más allá de nuestras Sí, máscaras de eso que sí. son de nuestra ignorancia, ¿no? Sí, pues eso Esa, sí es muy platónico, ¿no? O sea, muy Matrix. exactamente. Ajá. Sí, yo entiendo, yo puedo entender esa contradicción, o sea, también pues tomar en cuenta que pues la serie de Cosmos es una serie televisiva para un público muy amplio, entonces sí,
Carl Sagan tiene que ser como este intermediario entre como el público que no sabe absolutamente nada de astronomía y estos conceptos que son muy difíciles, ¿no? O sea, creo que o sea, tú y yo somos maestros de preparatoria y hemos sido maestros en muchas ocasiones y creo que pues, a veces sí tenemos que simplificar mucho las cosas, ¿no? Para hacerlas accesibles y nada más plantear como dicen mis alumnos, plantearlas como un punto de partida. Tenemos que hablar más corriente. Bueno, este podcast, según yo, tratamos de hacer las dos cosas, ¿no? No sé. Porque sí decimos maldiciones, ya nos permiten. No se refieren a eso. Ya sé. Ay, a mí a veces sí me quedo así con las ganas, y más cuando son temas que, no sé, que te sientas más apasionado, es como, me tengo que detener a mí misma, así, deténganme de decir, chingada madre, o sea, la vez pasada que estábamos leyendo, digo, paréntesis, ¿no? Estábamos haciendo un repaso de literatura y les puse Pedro Páramo, ¿no? Y está toda esta parte, cuando ya es la transición de Juan Preciado a quedarse en Comala para siempre, hay muchas referencias como a la luna y a la estrella, hay una estrella que siempre sale junto a la luna. Yo siento que ahí debe haber una tesis de alguien que habla sobre eso, ¿no? O sea, es un símbolo muy fuerte, ¿no? Entonces yo nomás leyendo todo eso y digo, quiero gritar y quiero decir, es que nomás pinche güey, o sea, ¿cómo le hace? O sea, ¿cómo le hace para escribir así? Maestro, me acordé de ese meme, ¿no? De, enséñame, no, cállate el alma, ¿no? Déjame saborear. Sí. Creo que ya lo dijimos la vez pasada, pero gran libro, Pedro Páramo. Híjole, chingada madre, o sea, igual podríamos hacer un episodio especial de puro Pedro Páramo, es que no manches, vamos a hablar de la película, bueno ya, ay no, me encanta ese libro. Mientras más lo leo, más me impresiona, ¿no? Y eso es un gran libro. Es que es muy bello. Bueno, ya. Y digo, creo que esas son todas como un poco las referencias que se mencionan en la columna. No sé si haya algo más. Digo, y menciono algo de Úrsula K. Le Guin, pero me quiero esperar al segmento de las preguntas porque tenemos varias. Sí. Pues sí, no, yo creo que podemos pasar ya a las preguntas. Va, perfecto. Porque tenemos como dos. De nuestras amistades. Sí, mira, de Pepe. Voy a entrar primero a nuestro grupo del club de lectura. Excelente. Y aquí enviaron algo por Instagram. Entonces, primero, un amigo menciona, como que él dice que le llama la atención este contraste entre las narrativas de expansión y conquista de la era pulp, de la ciencia ficción, y luego lo que hace Úrsula K. Le Guin en sus novelas y el ciclo de Heinrich. Entonces, ¿tú estás familiarizado con Úrsula y el ciclo de Heinrich? No, pero creo que voy a responder a tú. Sí, digo, creo que Ay, me está picando la nariz. Ya. Lo que menciona nuestro amigo, pues es justo ese... y no mencionamos, si te fijas, a lo largo de este tiempo, esas revistas pulp, porque justo es la perspectiva como agresiva de la modernidad, ¿no? Este afán por dominar el contexto, dominar la naturaleza y ser como la raza superior, ¿no? Cruceros espaciales. ¿Los qué? Cruceros espaciales. Sí, los cruceros espaciales, o sea, esta idea de el poderío del humano sobre el universo, ¿no? Y Ursula Le Guin es una gran escritora, escribe, sí, fantasía, y sus novelas de ciencia ficción es lo que se le conoce como el ciclo Heinrich, ¿no? Que son Los desposeídos y La mano izquierda de la oscuridad, y de seguro hay más historias que ahorita no tengo presentes, esas dos son las más importantes. Entonces, Úrsula sí plantea como tampoco se va a este lado como muy optimista, muy idealizado, muy romántico que hemos estado mencionando. Úrsula pues sí se centra mucho como en los retos humanos, sociales. Me recuerda mucho a Star Trek. O sea, a veces incluso de las mismas contradicciones de esta misma perspectiva de tener no sé, una asociación intergaláctica, ¿no? O sea, cómo resolvemos nuestras diferencias como insondables, por así decirlo, ¿no? Porque en la mano izquierda de la oscuridad, digo, sí lo hacen. Al final es como justo ese proceso y esos obstáculos cómo se van sorteando, ¿no? Y se llega como a un acuerdo que a lo mejor es imperfecto, pero pues ahí está, ¿no? En la mano izquierda de la oscuridad es cuando tenemos a estos seres humanos que son ambisexuales, ¿no? Y esa distancia biológica genera un extrañamiento que no se resuelve hasta el final de la novela, ¿no? Porque el protagonista sí es como un humano unisexual o es un humano masculino, ¿no? Entonces, sí es muy diferente, porque Úrsula, pues sí es muy crítica como del capitalismo y esta cuestión imperialista, ¿no? Que en Los desposeídos, por ejemplo, se maneja mucho más, ¿no? Esa crítica y esas como sombras que tienen
diferentes sociedades, ¿no? Porque si bien sí Úrsula tiene mucha reflexión como anarquista y más de izquierda, sí reconoce como ciertas virtudes o ciertos beneficios o ventajas que tienen las sociedades como industriosas. Entonces, es un gran libro, me encanta Úrsula K. Le Guin. Déjame reviso la siguiente pregunta. Igual, otro compañero nos menciona cuáles son las narraciones arquetípicas del espacio y cuáles son las historias que se salen de la norma y se aventuran a proponer algo nuevo. Digo, si quisiéramos ser como muy historiadores de la ciencia ficción, que pues no soy experta, solo tengo una maestría. Nada más. Nada más, tengo una maestría en eso. Nada, pues X. Las narraciones arquetípicas, pues justo son las que se desarrollan desde como el estrato más... no, se va a escuchar a lo mejor un poco feo lo que voy a decir, pero estas narraciones arquetípicas de la ciencia ficción se desarrollan en el ámbito comercial de las revistas pulp, que son las que se mencionó en la pregunta anterior, ¿no? Entonces, es gente muy aficionada, muy apasionada, pero que a lo mejor no tiene el mismo oficio, por así decirlo, tanto de investigación como de historia, como de ciencia, como de literatura, que tienen ahora sí los autores que empiezan a ser consolidados y empiezan a trascender, ¿no? Como, por poner otro güey, perdón, importante, pues es Isaac Asimov. O sea, Asimov sí es son estas historias que, como dice nuestro amigo, empiezan a salirse de la norma porque dicen algo significativo, ya sea de la ciencia, ya sea de nosotros mismos, ¿no? Entonces, esa transición en la ciencia ficción de la época dorada, entre comillas, a lo que es el New Wave, pues también es claramente un reflejo de los valores sociales, ¿no? Y quién tiene acceso a estas escrituras, a estas lecturas, y quién las produce y quién las lee, o sea, tiene mucho que ver con Creo ese que circuito, ¿no? la literatura y creo que cualquier arte, ¿no? Existe como esta producción. Ujú. Hay una palabra en el arte plástico. ¿El ready-made? No, No, o esa es sea, de otra la cosa. gente sí que. Te das cuenta que a mí ahorita se me ocurre hacerme pintor. Me pongo a Sí, decir pintor así, naif, bodega. Ajá. naif, Y ajá, creo que va por ahí, ¿no? O sea, pues sí, este. Pues sí, o sea, tú dices el oficio, ¿no? Pero el oficio es justo construir todo un bagaje de lecturas ajá, que van más allá solo de literatura, ¿no? sí, sí, Este, claro. de referentes. Ujú, Que pues alguien que pues que luego se nota justo eso, ¿no? La ausencia de lecturas. ujú. Ajá. Sí, entonces, o sea, no quiero ser mala onda, pero como que la imagen o la identidad de la ciencia ficción sí deriva mucho de esa gran expansión masiva de revistas, de autores como, pues sí, vamos a decirlo así, no quiero ser mala onda, a lo mejor inexpertas para hablar de estos temas. Sin embargo, también quiero ser un poco más amable y decir que es muy evidente cómo sí se empieza a forjar una tradición y empieza a haber como, ahora sí, una inercia o un remolino más interesante o positivo, cuando la gente ahora sí empieza a reflexionar sobre el género mismo, ¿no? Y todo sucede al mismo tiempo, ¿no? O sea, al mismo tiempo que están saliendo, no sé, las novelas de este pendejo, el de la cientología, Isaac Asimov también está publicando cosas interesantes, ¿no? Porque recordemos que el güey que fundó la cientología se hizo realmente como medio famosillo escribiendo novelas de ciencia ficción que pues, son como su culto, ¿no? O sea, tuño no son buenas. Pero tenemos aquí un comentario un poquito más extenso que dice, ¿no? O sea, de que noto este, que estas historias son muy como de replicar conductas humanas, con planetas colonizados en resistencia, también están las de exploración de lo desconocido, con algo más de horror, y cuando lo desconocido viene a casa, como estas invasiones alienígenas, ¿no? Sí, eso también tiene que ver como ay, no, ahí vienen Pues sí, los yo creo otros, ¿no? que va más allá Ujú. del setting específico. Sí, O sea, porque puede ser cualquiera, o sea, puedes hacer una literatura muy amena, muy bella, sobre una invasión alienígena. O sea, ah, claro. no me parece inconcebible. Pero, pues, pero Este, pues las que hablan de el encuentro, o sea, yo no conozco una historia de invasión alienígena Arrival. bella, pero Arrival no es una invasión.
Arrival Es un encuentro, no es una invasión alienígena. Haz de cuenta que es la mano izquierda de la oscuridad. Haz de cuenta que es muy, muy similar, porque es el encuentro de dos seres completamente distintos que necesitan entenderse. Eso no es una invasión alienígena. Pero si llegan... No es guerra de los mundos, así de que, uy, vienen sí, los pero si llegan marcianos. de los nada. Sí llegan de la nada y Ajá. sí existe esa tensión de las intenciones. Ahorita que estaba leyendo Ted Chiang, me imagino así como escenarios, ¿no? O sea, de Ujú, cosas como muy simples que, o simplonas, pero que al ujú, final del día encuentra algo humano en ellos, ¿no? Y justo lo ujú, hace por medio, porque pues tiene los referentes, ¿no? O sea, ujú. Sí, sí. entonces yo diría es eso, ¿no? Creo que tú alguna vez hablamos de esto, ¿no? Que tienes una categoría de que, o una visión sobre la literatura, en donde hay como tres niveles o tres elementos, ¿no? Uno tiene que ser el plot, Ah, el sí, otro tiene que ser, ajá, la atención al lenguaje, a la trama y al subtexto. exactamente, ¿no? Y yo creo que cuando estas revistas pulp Ujú. nos centran mucho en la trama, ¿no? Sí, Y no claro. tanto en la belleza del lenguaje, de la expresión, y mucho menos el subtexto. Ajá. Sí, creo que sí Ujú. tienes toda la razón, ¿no? Aquí también nos mencionan que hay otras historias que son como un poquito más cientificistas, buscan el conocimiento, se meten a la continuidad del espacio-tiempo y en las que el humano tiene que enfrentar a su propia creación, ¿no? O que a lo largo de la historia se van creando condiciones para que al final se pueda propiciar este comienzo, ¿no? En el bucle, ¿no? Yo a lo mejor esta pregunta se aleja a lo mejor de este tema de la exploración espacial. Hay una columna que se habla de eso, entonces luego podemos Ujú. mencionar, es un cuento muy, muy interesante de un güey que solo recuerda el futuro, una cosa así. Entonces, esa va a estar locochona. Creo que van a mandar otra pregunta ahorita. Voy a irme a las preguntas que nos hicieron en Instagram. Dice así, ¿no? De que la otra vez estaba reflexionando, escuchando el podcast, y decían que en otras épocas el espacio y su distancia era más mitologizado, y por eso en los mapas aparecen bestias y seres míticos, ¿no? Me pregunto si la ciencia ficción es la forma actual que tenemos de mitologizar, sobrenaturalizar espacios que no conocemos. Cuando la exploración avanzó, la mitología se redujo, pero abrió la puerta a otras interpretaciones de los lugares. Me pregunto cuáles serán las interpretaciones de las personas del futuro lejano, si es que llegamos, eh, que han explorado más el espacio exterior. Entonces, sí, sí estoy muy de acuerdo con lo que, o sea, con lo que dice esta pregunta, digo, es un poco amplia, pero sí, la ciencia ficción es ese forjamiento de nuevos mitos, ¿no? Y creo que tú que ahorita estás leyendo a Te Chiang, no sé si lo puedas observar un poco más. No, porque creo que Chang es mucho más... Eh, O sea, él, él- él es muy humano. O sea, creo que mm. la gran aportación, o lo que me está gustando es que a él le da igual, o sea, que si los cyborgs y eso. O sea. Ajá, y a mí también, o Sí. sea, Sí, pues sí leímos un ajá. cuento de él en el club de lectura Y, y sí me acuerdo que es como es muy íntimo, o sea, muy, ajá, muy como muy próximo, o sea, yo no me acuerdo muy bien del cuento, pero yo sentía que estaba como hablando con alguien aquí al lado, ¿no? No era como Star Trek, así de, uy, estoy en la ajá. nave, No, allá hay un cuento, lejos, y... digo, que leí recientemente, habla de justo, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Este, pero haz de cuenta que es una doble narración, ¿no? Cada sección está separado por un pequeño espacio Ujú, y vas saltando de narración en narración. Y así. una es un encuentro de europeos que van llegando a un lugar, a una Ujú, tribu, en Asia. sí, Ajá, él es asiático. sí, Este, posiblemente es sudeste asiático, pero no queda claro, creo que no tiene el propósito de quedar claro. Y habla ujú, sobre un chavo de este grupo étnico que comienza a juntarse con un monje, mm, y ese monje le enseña a escribir, ujú, ¿no? Y cambia, y habla de cómo la introducción de esta tecnología, la tecnología de la escritura, altera un poco la manera en cómo esa persona percibe el mundo ujú, y se comienza a preocupar por la fidelidad de las historias que narran los mm, sabios, ¿no? ujú, Y hay un clímax en esta subhistoria en donde ujú. los sabios están narrando una historia y él se da cuenta porque él tiene los registros, porque las Ah, estaba escribiendo, sí. de que le cambiaron un poquito. Mm, Pero y cuando les dice a los sabios, oye, le estás cambiando, se enojaron ujú, mucho, porque ellos sabían que le estaban cambiando, pero lo estaban ah, cambiando porque les convenía cambiarla porque estaban haciendo una historia que iba a tener el propósito de hacer una reorganización ujú, este, de la administración sí, de la zona, ¿no? sí, sí. Ajá, entonces estaban organizando la historia para que les convenga.
Ujú. Ajá, y nada, ¿no? Y habla justo, hay una reflexión de cómo la introducción de la escritura también cambió la manera en cómo percibimos el tiempo, Claro. en el sentido de que Uy. la historia, cuando es escrita, Ujú. se concentra mucho en la fidelidad de los hechos, Claro. mientras que la historia narrada muchas veces está preocupada en la función de la historia en ese momento en que se está contando. Ujú. Y bueno, y de manera paralela está hablando de un padre y su relación con su hija que introduce una tecnología nueva en donde tenemos unos chips que nos permiten recordarlo todo tal y como son. O sea, Ya. de cuenta, quiero acordarme de mi cumpleaños número 2, ¿no? Y Sí. ahí sale la fiesta y sale todo el día y todo lo que percibiste y todo lo que viste, Sí. ¿no? Y entonces él habla de cómo es como la introducción de la escritura, pero de la historia ya no de general, sino de la historia vivida de todos, ¿no? Sí. Entonces, el conflicto en esta historia es que esta persona recordaba una pelea que tuvo con su hija de un modo, y después cuando ve la pelea de nuevo en su mente, se da cuenta que fue al revés, ¿no? Y que él fue, digamos, el victimario, ¿no? Sí. Y, y nada, o sea, hay una comprensión diferente del mundo, Ujú. ¿no? Y creo que es más que nada va la reflexión como de esas tecnologías inevitables, ¿no? Sí, sí. Esas tecnologías que vienen para quedarse, con la IA, ¿no? Sí, Ahorita. sí. Ujú. No, o sea que Chingado. evidentemente tiene muchas implicaciones morales, pero ya no hay mucho que podamos hacer al respecto, ¿no? Sí se tiene que regularizar, ¿no? Y se va a regularizar Ujú. eventualmente. Pero es justo este cambio radical por la introducción de algo nuevo, una nueva Sí, sí, tecnología, y el cambia nuevo. toda ajá, el nuevo, Sí, ajá, y sí. cambia toda nuestra visión del mundo. Entonces, pues eso es, a mí me parece como una literatura más preocupada por lo humano Sí, sí, que por sí. la tecnología misma. La tecnología misma es un vehículo. Ujú. Es una historia sobre el humano y no solo la tecnología. Sí, sí. No, pero Ujú. aquí digo, sí me gusta que nos expliques qué onda con Ted Chiang, porque es un escritor que yo no he leído. Eh, pero sí pienso que justo, pues hablas como de estas transformaciones, ¿no? Y creo que Ujú. vemos mucho a la mitología y lo mítico como estos personajes paralelos, ¿no? Que nos dan una comprensión de las cosas, pero vuelvo a lo mismo, o sea, sí, la ciencia ficción, y creo que lo que mencionas de Ted Chiang es justo, o sea, sí, no como esta fetichización de la tecnología como alguien a quien adorar, ¿no? No como un nuevo dios, pero sencillamente como la convivencia con algo más, ¿no? Y digo, Una extensión del humano. una extensión, ajá, y no dudo que haya como otras obras, ahorita no tengo mucho en mente, alguna, pero digo, Úrsula Le Guin sí habla un poco más como de ese mundo que empieza, o ese universo que se empieza a expandir y por lo tanto cuáles son como las nuevas historias que se tienen que contar, ¿no? Y en la mano izquierda de la oscuridad, digo, se centra en un planeta en particular y hay estos pequeños mitos y pequeñas leyendas que se intercalan entre los capítulos, que hablan también un poco como de esa, ¿cómo decirlo? Pues de ese mismo intento, ¿no? Por comprender las cosas y sí, hasta cierto punto siento que no puedo contestar muy bien esta pregunta porque justo pues estamos forjando nuestros nuevos mitos ahorita, ¿no? Y tiene que ver con esto que mencionas, ¿no? La tecnología, la exploración del espacio, Sí, que eso es lo único que diría, es que etcétera. no creo que los mitos se hayan acabado, sino que se transformaron. Sí, Yo creo que sería sí, la conclusión, que más o menos lo que estamos diciendo, ¿no? Como en se resumen. transforman. Ajá. Sí, y ya para cerrar, digo, yo quería que esto durara un poquito, pero bueno, una última pregunta. ¿Qué narrativas necesitamos ahora que se ha reactivado la carrera espacial, impulsada principalmente por estas corporaciones, ¿no? Que intentan arrebatarnos de un futuro en la Tierra, con tal de expandirse en el espacio? Pinche Elon Musk, chingas a tu madre, ¿no? ¿A qué autores debemos regresar y qué es necesario contar, imaginar que no se haya dicho aún? Digo, es una gran pregunta. No, siento que no tengo ahorita A Max. Ah. Marx. Debemos leer más a Marx. Siempre, ¿no? Pero sí, estaba pensando últimamente y más por una convocatoria que me mandaste, de en Donna Haraway, ¿no? Y siento que Donna Haraway, también pienso mucho en Livia Brenda, que ya la mencionamos, no tanto por su cuento en particular, sino porque ella, Ujú. creo que hay otros cuentos que justo exploran más esta otra parte, ¿no? Cuentos más contemporáneos. Y ella participa mucho como en estos laboratorios, vamos a decirlo así, laboratorios de la imaginación, ¿no? Para pensar más allá. Como que la ciencia ficción tuvo
siempre, y lo hemos mencionado, siempre ha tenido mucho auge desde el pesimismo, ¿no? Desde la distopía y otro tipo de narrativas más optimistas, más solarpunk. Estaba escuchando el episodio del solarpunk hace poco. Eh, Esas narrativas buscan como imaginar nuevos mundos, ¿no? Y siento que ahorita lo que yo he observado, al menos en la ciencia ficción, es eso. O sea, sí hay autores como Ted Chiang, pienso también en Gabriela Damián Miraverte, que están buscando ir más allá. O sea, cómo la tecnología, Andrea Chapela también, o sea, bueno, Andrea Chapela creo que el de ansibles y perfiladores puede ser un poquito pesimista en algunas cosas, muy como de, chale, ¿no? O sea, nuevos problemas, ¿no? Pero, pero sí, o sea, sí, sí, a lo mejor me falta igual volver a la ciencia ficción un Sí, poco más. Digo, ¿a qué autores podemos regresar? Pues yo diría a todos, ¿no? A Tolkien. Siempre hay que leer a Tolkien. ya fuera de la broma de leer más a Marx, que de hecho, Que sí, no, o sea, yo yo me decía de que, acabo... bueno, quizás no. Ya, creo que sí, Andrés, No, ¿por qué pero no? ahí va, o sea, la Bueno, bueno. explicación. Digo, el problema no es tanto Marx, sino los marxistas. Ay, todos somos Pero creo marxistas. que, por ahorita que mencionaste de Ted Chiang, y incluso Ursula K. Le Guin, creo que una idea diferente es que tiene una visión como más expansionista, ¿no? Entonces, creo que el problema de los marxistas, que no es de Marx, es que luego es una perspectiva luego muy reduccionista y Del como propio que, Marx. ajá, y del propio Marx, pero de la realidad, y creo que todo termina siendo la necesidad de la revolución, una revolución que no todos quieren, ajá, Ujú. entonces tienes que casi que metérselas en la boca, No, y ajá, pues, y ¿quién decide qué es la revolución, no? O sí, sea, no, además, ese siempre es un problema. mm, creo que también da por sentado, o obvia, más bien, los desarrollos que sí ha tenido, o el cambio que sí ha tenido el capitalismo en la vida de las personas más pobres, Pues sí. ¿no? Porque muchas personas sí han experimentado un cambio en su vida Ujú, para el bien. claro. Ajá. Hoy estamos en una crisis como muy particular porque, digamos, la gran promesa del capitalismo ya viene en su fin, ¿no? O sea, en tanto que la desigualdad se está acentuando, Acrecentando. y el ritmo de cambio, la desigualdad también se está Ujú. acrecentando, ¿no? Creo que esa es la diferencia, ¿no? Sí, chingan a su madre. Este, Chingan a su madre todos los súper pero ricos. creo que el gran problema como de esta izquierda quizás más ortodoxa es que es sumamente purificada, ¿no? Busca purificar Mm, la realidad, busca tener claro. una visión como poco negociable, Ujú, y creo que ya sí. no es como viable, y nunca lo fue realmente, este, menos en una sociedad democrática, ¿no? En donde hay Sí. diferentes intereses, y creo que una izquierda que me parece como más fértil Ujú. es una visión, digo, más, voy a dar un ejemplo, pero no tiene que ser solamente esa perspectiva, ¿no? Más laturiana, ¿no? Sí, yo sé, En claro. donde, Bruno Latour. ajá, en donde ya no estás tan preocupado, o sí, no, sí estás preocupado por eso, ¿no? Pero el punto de partida ya no es la desigualdad, sino el punto de partida es la expansión y cómo se hace y cómo la direccionas, ¿no? Sí, sí, Cómo o sea. aquello que es inevitable lo Ujú. adaptas y metes los intereses de aquellas perspectivas que se han ignorado, ¿no? Sí, o sea, la Ah, desigualdad siempre es, va a ser como es el más, gran reto, ¿no? O ajá, sea, es más no que no sea una prioridad ajá, es más quitarlo. una afirmación como de la democracia como solución, pero cuando dices que democracia como solución es justamente tomarse en serio la democracia. Y Sí. ya es representar los intereses incluso de aquellos de los que no estás de acuerdo. Porque No, muchos de los que no y. estás de acuerdo y los que no van a estar de acuerdo son justamente muchas veces los campesinos, los obreros. Sí, a Yo le digo veces. porque yo trabajo con campesinos, ¿no? Ajá. Sí, sí. Sí, o sea, digo, yo iba nomás a decir como, sí es Ujú. muy difícil como... em, la democracia es muy difícil cuando hay grupos cuyos intereses son en contra de ti, ¿no? Digo, No pensando... necesariamente en contra de ti, sino en contra, como si tú puedes tener una No, visión. yo sí hablo muy yo sí me refiero Ajá. muy directamente a eso. O sea, a veces Ah, es muy difícil hacer concesiones con grupos que niegan
directamente quién eres. Sí, no, pero también hay mucha visión y ahí es cuando critico a los marxistas, ¿no? De que creo que no entienden luego los intereses de las clases subalternas. Eso sí, o sea, No, estoy muy de acuerdo que no los describen realmente. sí, en eso estoy completamente de acuerdo, ¿no? O sea, hay una disonancia y una falta como de comprensión de las clases altas a las clases bajas, ¿no? Sí, sí, eso sí estoy de acuerdo, ¿no? Este, y creo que pues justo lo que estamos discutiendo es ese reto, ¿no? Que nos menciona aquí la pregunta, ¿no? O sea, cómo, qué es lo que tenemos que observar, ¿no? Que creo que es un poco lo que estás diciendo también, qué es necesario contar o imaginar, ¿no? Pues justo es esa, como decirlo, Aprender a vivir con el problema, aprender a ¿no? vivir con el problema, como dice Donna Haraway, ¿no? O sea, Ajá. sí es algo como complejo, no es algo perfecto y creo que al menos, pues es igual, no tenemos la respuesta porque es algo que estamos buscando actualmente, ¿no? O sea, cómo ir más allá de nuestra situación actual porque creo que, ¿quién menciona eso? Sisek, creo, o sea, creo que el problema uno de los problemas que surgió con el neoliberalismo, pues es como esta especie de estancamiento, de posverdad, de poshistoria, en donde no hay a dónde más ir, ¿no? Y creo que ahorita que ya vivimos un par de años de eso y que hemos estado reflexionando constantemente sobre quiénes somos, nuestras emociones y a dónde queremos llegar, ya lo estamos tratando de forjar, ¿no? ¿Todo bien? Ah, bueno, es que apretaste el ojito y yo No, es que... no te gustó lo que dije. no tiene nada que ver, estoy viendo un vaso. Ah, bueno. Entonces, digo, son preguntas muy, muy extensas, no las terminaremos nunca de definir, entonces esperamos que les haya gustado este episodio. Nos gusta mucho compartir lo que sabemos, compartir lo que nos gusta, esa es la intención, así que yo sé que en el outro ahí se menciona, pero pues si les gusta, ya saben, compartan, síganos en redes, ayúdenos a que esto se siga haciendo y pues lo hacemos por pasión también, un poco consonante con el episodio, pues lo hacemos por apreciación a la literatura, a la ciencia y todo lo que conlleva. Entonces, ¿hay algo más que tú quieras decir, Andrés? ¿No? Entonces, si no hay nada más que decir, jujuy, ya no hay más preguntas. Pueden hacernos más preguntas en nuestras redes sociales. Sé que no somos muy, muy actives. Instagram es un... O los comentarios de YouTube. ¿Es mierda? Ah, sí, claro. Sí, en los comentarios de YouTube también respondemos por ahí algunas cosillas. No duden en buscarnos. Entonces, ahora sí, sin más que decir, Marín... no, tú después, tú al final porque eres la capitana. Exactamente. Ajá. Andrés out. Marina out. Bitácora de la Capitán Suplementaria. Cabina de Comando es un podcast elaborado desde el amor y la pasión por la literatura. Nuestra intención es compartir nuestros saberes e intereses para así generar redes de diálogo y encuentro. Cabina de Comando pertenece a las actividades del proyecto independiente de la cíclica Sociedad del Fruto y el Mito. Pueden seguirnos en redes sociales como Instagram y Tumblr, donde publicamos otras iniciativas. Comparte tu entusiasmo por este proyecto, dándonos tu opinión en las diferentes plataformas y enseñándoselo a tus seres queridos que podrían estar interesados también en estos temas míticos. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego. Hasta luego.